invitarlos a que leamos Jeremías 17, versículos 5 al 8. Y dice: Yo, el Dios de Israel, declaro: maldito quien confía en los demás, maldito quien confía en sí mismo, maldito quien se aleja de mí. Son como las espinas del desierto que nunca disfrutarán del agua, pues viven en tierras áridas donde nada crece. Pero benditos sean aquellos que solo confían en mí, son como árboles plantados a la orilla de un río, extienden sus raíces hacia la corriente, el calor no les causa ningún daño, sus hojas siempre están verdes y todo el año dan fruto. Cuando leemos estos 4 versículos podemos ver cómo Dios, a través de Jeremías, hace un contraste entre lo que es vivir una vida de aridez y vivir una vida bajo la bendición de Dios. Hay 2 características que nos llevan a esto. La primera es el hombre que confía en sí mismo y que confía en los demás, es decir, el hombre que confía en el hombre. Y la segunda es el hombre que confía plenamente en Dios. Quiero que veamos estas características de las plantas de estas tierras en un contexto biológico. Las plantas o la vegetación que crece en el desierto y la vegetación que crece junto al río. La vegetación que crece en el desierto pues claramente no tiene ningún contacto con el agua o lo tiene muy pocas veces. Por esto genera espinas que le permiten reservar cuando tienen contacto con el agua. Estas plantas tienen raíces muy superficiales que se mueven fácilmente y que pueden ser arrancadas con facilidad. Por el contrario, las plantas que crecen en lugares como laderas de río son plantas que claramente todo el tiempo tienen contacto con el agua, que es su fuente de alimentación y de nutrientes, ¿cierto? Con lo que le permite tener hojas verdes todo el tiempo, dar flor, dar fruto, inclusive anidar a otro tipo de especies en sus ramas. Y una característica muy importante es que tiene raíces muy profundas que les dan anclaje, que le permite reservar nutrientes y que le permite cumplir una característica muy importante, y es ayudar a otros árboles a través de las raíces. Estas características pueden claramente compararse con nuestra vida espiritual. ¿Qué árbol quieres ser tú? La clave está en la confianza. Jeremías lo dice. Proverbios dice en Proverbios 3, versículos 5 al 6: pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. La clave está en confiar. Muchos de nosotros ponemos nuestra confianza en las personas o en las cosas. Tenemos conceptos muy diferentes de lo que es la confianza y de lo que implica confiar. Yo puedo decir que yo confío en mi banco y por eso pongo mi dinero en ese banco. O podría decir que confío en el mecánico que arregla el carro y sé que él va a arreglar la transmisión del carro. O puedo decir que confío en el médico que trata a mis hijos para que le dé solución a alguna enfermedad que ellos estén padeciendo en algún momento de sus vidas. O simplemente puedo decir que confié en alguien que me iba a dar algo y me defraudó. Nuestra confianza tiene diferentes enfoques, pero muchos de estos enfoques o todos estos enfoques tienen la misma característica, y es que ponemos la responsabilidad sobre una sola persona, esa persona que tal vez nos pueda defraudar. Pero la palabra es clara, la palabra es viva y la palabra nos invita a poner nuestra confianza únicamente en Dios, a poner todo, nuestras finanzas, nuestras relaciones, nuestras decisiones, nuestra salud, al cuidado del único que no nos va a defraudar. La palabra dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y dice que Él tiene planes de bendición para cada uno de nosotros, planes en los cuales nosotros debemos confiar. ¿Es difícil confiar? Claro que es difícil confiar. Muchas veces hemos puesto nuestra confianza en personas y en cosas que nos han defraudado, pero créeme que Dios jamás te va a defraudar. ¿Cómo puedo fortalecer mi confianza en Dios? Lo primero es orar y leer la palabra diario. A medida que yo oro y que crezco en la lectura de la palabra, mi fe se aumenta, mi confianza en Dios se aumenta. Ahora también tengo que tener claro que esa confianza en Dios implica también 2 cosas. Lo primero es que tengo que tener paciencia, porque Dios actúa en su tiempo y no en mi tiempo. Y tengo que ser obediente,
porque confiar en Dios implica que yo creo en todos los planes y propósitos que Él tiene para mi vida. Entonces, yo te pregunto hoy, ¿qué tipo de árbol quieres ser? Yo quiero ser ese árbol plantado junto a aguas que extiende sus ramas, extiende sus raíces, se alimenta, siempre está verde y puede ayudar a otros a través del alimento que recibe. Así que te invito a reflexionar qué árbol quieres ser tú. Nos vemos a primera hora con él.